tenemos a Alejandro Ope en la línea telefónica y un poco en la misma línea. Digamos, si hay una negación de lo que implica la inseguridad en esto, en las, digamos, en los médicos que quieren ocupar una plaza, seguramente, bueno, no seguramente, conocemos también los casos de los profesores que tienen que ser escoltados a ciertas comunidades, pero finalmente lo que estamos viendo, Alejandro, te agradezco mucho, Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad, es que si el presidente, el discurso que sostuvo el fin de semana de normalizar que haya retenes de criminales, de sorprenderse que nosotros como medios le demos tanta importancia, pues entonces no está entendiendo el temor, el miedo, la incertidumbre que implica el vivir en muchas partes de la República Mexicana bajo el control, bajo el gobierno de grupos criminales. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, auditorio. En efecto, mira, a ver, yo creo que no deja de ser extraño, ¿no? Lo manifestado por el presidente. Yo no creo que haya un contubernio o haya algún tipo de componente entre el gobierno federal, el presidente y algún grupo criminal. Diría yo el presidente. Pero el presidente, por lo menos. Pero el presidente, por lo visto, parece decidido a convencer al menos a parte de la población de que sí lo hay o de que podría haberlo, ¿no? Hace algunas las afirmaciones que hace, digamos, tratando de minimizar la presencia de hombres armados en un retén, con uniformes tácticos, ¿no? Presentándose como autoridad sin ser autoridad formalmente constituida, pues digo, no es un tema menor. Ahora, es cierto, y eso sí vale la pena destacar, el territorio siempre es un espacio disputado, ¿no? Y el control es un término medio resbaladizo, sí, ¿no? Es cierto, y tú lo escribes. Cuéntanos cómo lo tenemos que entender. O sea, déjame ponerlo así, o sea, en efecto, sí hay ¿Alejandro? hay buena parte en zonas residenciales, sí, bueno, no, sí, hay zonas residenciales en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, donde quien provee la seguridad es seguridad privada, ¿no? Donde hay asociaciones privadas de condóminos, de vecinos, etcétera, que dan servicios públicos, ¿no? Eso significa que están supliendo al Estado, pues en alguna medida. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero sí, o sea, sí habla de sí hay, no es una discusión binaria, no es, está en control el Estado o está en control un grupo armado, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de... Déjame ponértelo de esta manera. ¿No te parece que quien ejerce el control en una zona es aquel que tiene la fuerza, las armas y por lo tanto la capacidad, digamos, de utilizarlas, de suprimir la vida y la libertad de las personas y además es quien cobra una serie de, digamos, pues de impuestos, vamos a llamarlo así, porque ¿qué otra cosa es el derecho de piso generalizado? Claro. Si tú tienes en una zona... Todos pagan derecho de piso a un grupo y además ese es el grupo que tiene controlado al alcalde y a la policía y se confunde con la policía y si te le enfrentas al hijo del líder en una salida nocturna, un chamaco, es pena de muerte. ¿Quién es el que gobierna? Sí, estoy de acuerdo, pero déjame ver, en ese mismo territorio se puede estar pagando IVA y ISR, pues puede haber una clínica del IMSS y una escuela y puede haber elecciones y puede haber el INEGI puede levantar un censo, ¿no? Y incluso a kilómetros de distancia puede haber Guardia Nacional, Ejército y Marina, ¿no? Entonces, o sea, pueden ser, o sea, es un espacio donde hay una disputa por el control de ese territorio, donde no necesariamente hay una sola línea de jerarquía y una sola línea de control. Entonces, o sea, en ese sentido, o sea, hay algo que no es absurdo, no es descabellado en lo que dijo el presidente. Por lo menos abre una discusión interesante sobre qué queremos decir cuando hablamos de control o cuando hablamos de gobierno. O sea, en ese sentido, entonces hay una disputa. Dicho lo anterior... Hay una disputa, lo que tú dices es, hay territorios en el país en donde se disputan el control, digamos, el Estado y grupos criminales, y no tenemos ningún
bueno, pocos lugares, en algún momento, por ejemplo, en Guanajuato, Santa Rosa de Lima, donde de plano no entraba la policía, donde, y de Sí, todos modos, porque había escuelas y había clínica. Pero bueno, lo que tú dices es, no tenemos una zona, en su momento creo que lo hubo en Colombia, en donde una sí, guerrilla se hizo de verdad con un territorio en el cual sí, hasta las escuelas, todo, el Estado no proveía ahí nada. sí, Eso no sí. ocurre en México. Yo creo que no hay, o sea, no hay, a lo mejor algunos espacios de algunos territorios serranos de muy difícil Claro, acceso, a lo mejor puede haber, pero en general lo que tenemos es esta coexistencia, esta convivencia de, digamos, autoridades formales y poderes fácticos, ¿no? Y poder, y grupos armados de diferente tipo, de diferente naturaleza, con diferentes derivas, ¿no? Que proveen, muchos de los cuales proveen servicios que habitualmente o proveen o tienen funciones que habitualmente le atribuimos exclusivamente a la autoridad formal. O sea, en ese sentido, o sea, ahí yo creo que no, hay una discusión que no es binaria, que es está bien, compleja, está bien. que en ese sentido, ahora, dicho lo anterior, pues digo, no está bien pero sí es un reto no trivial que el día de una visita presidencial estos grupos se manifiesten a unos kilómetros de donde está el presidente de la República, ¿no? O sea, Y, a eso ver, sí, es... sí, déjame hacer una pausa porque tengo que ir un Claro, corte, pero regreso sí, contigo, ya claro, volvemos. claro. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Alejandro López sobre pues sobre todo este debate que provocó las declaraciones o que provocaron las declaraciones del presidente el fin de semana. Como usted sabe, pues parte de los periodistas que acompañaban la gira presidencial fue detenida por digamos, un grupo de civiles armados, claramente pertenecientes al crimen organizado, y que, como lo decía Alejandro, pues es una muestra, un desafío a la autoridad del Estado, cuando pues todo era totalmente conocido que viajaban, pues estaba una gira, que el presidente estaba cerca, etcétera. Es un despliegue, digamos, una demostración de fuerza de un grupo criminal. El presidente, cuando le preguntan, claramente lo minimiza, y además dice algo que me parece preocupante. Dice, no solo ocurre aquí. Y esa es otra cosa que te iba a preguntar, Alejandro. Esa es la preocupación, no solo ocurre ahí, no es un lugar Eh, aislado. Y cuando el presidente lo dice, me da la impresión de que se sacude pues su responsabilidad como jefe del Estado de que no ocurra. Sí, o sea, en efecto, o sea, deja de poner esto así, el reconocimiento de esta realidad de que hay territorios en disputa, de que en buena parte, digamos, de la geografía nacional, ¿no? En efecto, no solo es Sinaloa, también es Jalisco, también es Michoacán, también es Colima, también es Zacatecas, etcétera. Pero eso, digamos, lo que hay que hacer, o sea, sin negar que, digamos, que esto no se puede reprimir a sangre y fuego, ¿no? Que Sí, esto ¿no? requiere un planteamiento de largo aliento y que gradualmente tienes que ir tomando estos espacios que hoy están sujetos a otras formas, ¿no? De gobierno y control, e irlas sometiendo A la legalidad. a la normalidad, digamos, a las normas, a la realidad normativa que nos queremos dar, cosa que no va a pasar de la noche a la mañana y nunca vamos a llegar al 100%, pero sí, o sea, esa debería ser la aspiración, ¿no? Y pues lo que preocupa un poco en la declaración del presidente es que pareciera que esa no es la aspiración, ¿no? Que, o sea, Exacto. que hay un reconocimiento que esta realidad que vivimos Y que es no lo es que tan va a persistir en preocupante, el tiempo que por qué y que no nosotros es lo tan hacemos tan grande, es ¿no? exacto, Eso es porque, lo que a ver, déjame preocupa. ponerte así, Dime. un tema importante, ¿por qué este tipo de cosas es importante? Bueno, de arranque porque genera costos económicos muy serios a las comunidades que viven en estas condiciones, ¿no? Pues Le pagan dos imponen, por impuestos. ejemplo, pagan dos impuestos, los productos muchas veces son mucho más caros en este tipo de comunidades donde hay algunos grupos armados que que pueden abrir o cerrar la llave, ¿no? Que pueden abrir o cerrar los filtros, ¿no? De acceso. O sea, sí tiene Bueno, y el implicaciones, ¿no? Tiene miedo, implicaciones y el miedo los y la desplazamientos, sí, sí, incertidumbre, sí, o sea, sí. sí tiene consecuencias, ¿no? Entonces, sí tiene consecuencias. Y eso no significa que
todos los, o sea, que estemos de acuerdo, queramos que esto sea que se quiera una represión, una política de mano dura, o sea, esto obviamente requiere estrategias de largo aliento. Sí, no se trata de ir a balazo limpio, pero en todo caso sí reconocer la gravedad, o sea, reconocer lo que implica este tema. Y que gradualmente tenemos que ir pasando estos territorios en disputa a territorios donde hay cierta regularidad, ¿no? En legal, normativa, jurídica, etcétera, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alejandro. Efectivamente, las declaraciones fueron sorprendentes. Cuando al final termina Viva Sinaloa, quien quisiera entenderlo mal o quien quiera darle una explicación política de alguna naturaleza, pues el presidente se los puso muy fácil, la verdad. Así es, correcto. Totalmente. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Denise. Buenas tardes.